Sumérgete en los misterios y maravillas de una de las civilizaciones más icónicas y fascinantes de la historia, el Antiguo Egipto. Desde las majestuosas pirámides hasta los secretos de los faraones, embárcate en un viaje para descubrir cómo esta antigua tierra del Nilo ha cautivado la imaginación del mundo durante milenios. Para comenzar, vamos al origen de su nombre. Egipto proviene del griego Aegyptos, que era la pronunciación griega del antiguo nombre egipcio Hut-Kapta, que significa mansión del espíritu de Ptah. Para los propios egipcios de la antigüedad, el país era conocido simplemente como Kemet, que significa tierra negra, por la rica tierra oscura a lo largo del río Nilo. Más adelante, el país pasó a conocerse como Misr, que significa país, un nombre que los egipcios todavía usan hoy en día para referirse a su nación. El antiguo Egipto estaba ubicado en el noreste de África, a lo largo del valle del río Nilo. Este territorio incluía las áreas a lo largo del curso del Nilo, desde la primera catarata en el sur, cerca de la moderna Asuán, hasta el delta del Nilo en el norte, donde el río desemboca en el mar Mediterráneo. Esta ubicación geográfica aislada influyó en la cultura egipcia, permitiendo el desarrollo de una civilización con menos influencias externas. La historia del antiguo Egipto está dividida en periodos, lo que facilita su comprensión y nos permite identificar los eventos que marcaron cada etapa de desarrollo cultural, económico y político de esta gran civilización. Los años que cubre cada periodo, inclusive los mismos periodos, varían según la fuente histórica tomada. Por esta razón, todos los datos de tiempo son aproximados. Entonces, remontémonos al inicio de los tiempos de los que tenemos algo de historia y vayamos al primer periodo, conocido como periodo predinástico, y que va desde el año 6000 a.C. y hasta el 3100. Los primeros pobladores se cree que fueron grupos de cazadores y recolectores nómadas que se establecieron en la región del Valle del Nilo desde el año 6000 a.C. Atraídos por la fertilidad de la tierra a lo largo del río Nilo, estos grupos humanos se asentaron en la zona, encontrando en el río una fuente de agua, alimento y refugio, y que además servía como medio de transporte para el comercio, un lugar muy llamativo para cualquier nativo. A medida que los pobladores se establecieron en la región, desarrollaron técnicas agrícolas para aprovechar las tierras fértiles del Valle del Nilo. La agricultura se convirtió en la base de la economía egipcia, permitiendo el crecimiento de comunidades más grandes y el surgimiento de una sociedad más compleja. Con el tiempo, estos primeros pobladores formaron asentamientos permanentes y comenzaron a construir estructuras más elaboradas, como tumbas y templos, reflejando su creciente organización social y sus creencias religiosas. Sentaron así las bases de lo que sería la civilización del antiguo Egipto. Entre las primeras culturas conocidas se encuentran la taciense, merimde, baradiense y nakada, que representan etapas clave en la evolución de la sociedad egipcia, desde comunidades agrícolas tempranas hasta la formación de un estado centralizado y la consolidación de la identidad egipcia. En desarrollo de estas culturas surge la escritura jeroglífica. Se cree que entre los años 3400 y 3200 a.C. los diversos grupos estaban divididos en reinos en el Alto y el Bajo Egipto, y estos fueron unificados alrededor del año 3100 a.C. por Narmer, también conocido como Menes, quien fuera el primer faraón conocido. De esto hay muchas fuentes que difieren y se dan discusiones sobre si efectivamente Narmer era Menes, si la unificación fue pacífica o se trató de una campaña militar. En la paleta de Narmer encontrada se muestra una victoria militar, pero parece que en sus escritos les gustaba presumir un poco. Lo cierto es que se unificaron el Alto y el Bajo Egipto, dando fin al periodo predinástico e inicio al periodo arcaico que se llevaría a cabo entre el año 3100 y el año 2686 a.C. Durante el periodo arcaico se desarrolló la escritura jeroglífica, haciendo más común su utilización, y se erigieron los primeros templos y tumbas mastabas. Además, se desarrollaron elaboradas prácticas funerarias con el propósito de asegurar la preservación del cuerpo y el bienestar del difunto en el más allá, reflejando su profunda creencia en la existencia de una vida después de la muerte y en la existencia de un más allá. Según sus creencias, el alma de una persona era sometida a un juicio en el Salón de la Verdad, donde, si se hallaba justa, accedía a una vida eterna en el campo de juncos. Por esta razón, se veía un interés en enviar al difunto preparado para este paso. En este periodo, el arcaico, se construye la famosa pirámide escalonada de Djoser, diseñada por Imhotep. ¿Recuerdan la película La momia? Ese mismo, Imhotep, sería adorado como un dios años más tarde. Recordemos que en el antiguo Egipto tenían muchos dioses. El politeísmo era una parte fundamental de su cultura desde el periodo predinástico. Adoraban a una amplia variedad de dioses. Algunos de los más destacados incluyen a Ra, el dios del sol, Osiris, el dios de la muerte y la
resurrección, Isis, la diosa de la maternidad y la magia, y Horus, el dios del cielo y la realeza. Pero bueno, continuando por el viaje en el tiempo de esta maravillosa civilización, después del periodo arcaico, entramos en el Reino Antiguo, que se desarrolló entre el 2686 y el 2181 a.C. En este periodo se vivió una época de gran esplendor y estabilidad, caracterizada por logros monumentales en arquitectura, arte y organización política. Durante este periodo, Menfis se establece como la capital definitiva de Egipto, marcando el surgimiento de una sociedad jerárquica y estratificada. En esta estructura social se destacan, por supuesto, en la cúspide se encontraba el faraón, considerado un dios viviente y el gobernante absoluto de Egipto, con autoridad política, religiosa y militar sobre el país. Después, la clase sacerdotal, que también ocupaba una posición crucial en la sociedad, encargándose de los rituales religiosos, templos y ceremonias en honor a los dioses, además de influir en la vida cotidiana y las decisiones políticas. La clase noble comprendía altos funcionarios, gobernadores, visires y otros dignatarios que servían al faraón en diversas capacidades, disfrutando de privilegios y acceso a tierras y riquezas. La clase media incluía artesanos, comerciantes, escribas y otros profesionales que desempeñaban roles fundamentales en el desarrollo económico y cultural del país. La clase baja estaba formada por campesinos, trabajadores agrícolas y obreros, quienes realizaban labores manuales y contribuían a la construcción de monumentos y proyectos públicos. Además, la sociedad egipcia contaba con esclavos, que podían ser prisioneros de guerra, extranjeros o personas endeudadas que habían perdido su libertad. Aunque existía cierta movilidad social, la posición de cada individuo estaba principalmente determinada por su nacimiento y estatus familiar. El período del Reino Antiguo se distingue por el desarrollo de técnicas avanzadas de construcción que posibilitaron la creación de monumentos duraderos y elaborados, como las impresionantes pirámides de Egipto, especialmente las ubicadas en Giza. Estas majestuosas estructuras, erigidas como tumbas para los faraones, representan algunos de los logros arquitectónicos. La Gran Pirámide de Giza, construida por el faraón Khufu, destaca como la más grande y mejor conservada entre todas las pirámides, manteniéndose durante mucho tiempo como la estructura más alta del mundo. Este periodo estuvo gobernado por una sucesión de faraones pertenecientes a diferentes dinastías. La dinastía más destacada de este periodo fue la cuarta, que incluyó a faraones notables como Snefru, Khufu y Khafre. A finales del tercer milenio y después de 500 años de prosperidad y desarrollo, el poder centralizado del faraón se debilitó y Egipto entró en un periodo de fragmentación política conocido como el primer período intermedio, que se desarrolla entre el 2181 y el 2055 antes de nuestra era. Durante este periodo se dio el establecimiento de múltiples dinastías rivales, lo que llevó a la separación nuevamente de las dos regiones principales de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto, con gobernantes locales asumiendo el poder en diferentes partes del país. Esta fragmentación política desencadenó un periodo de conflictos y guerras civiles entre diversas dinastías, provocando caos y violencia en Egipto. Las disputas por el control del territorio y los recursos fueron comunes, resultando en la destrucción de infraestructuras, ciudades y monumentos, y causando sufrimiento a la población civil. A pesar del tumulto reinante, algunos líderes buscaron restaurar la unidad y el orden en Egipto. Figuras como Mentuhotep II, un gobernante de Tebas, emergieron como líderes capaces de reunificar el país bajo una sola autoridad. Mentuhotep II logró eventualmente restablecer la estabilidad y fundar la 11ª dinastía, marcando así el fin de más de 100 años de caos y del primer periodo intermedio para dar paso al comienzo del denominado Reino Medio, un periodo de recuperación, renovación, estabilidad política y prosperidad económica que se extendería hasta el 1650. Durante el Reino Medio hubo un renacimiento en la literatura, la poesía y las artes. Surgieron obras literarias significativas, como los textos de los sarcófagos y el Libro de los Muertos, que reflejaban las creencias religiosas y la cosmología egipcia de la época. Además, se erigieron templos y monumentos adornados con relieves y esculturas que exhibían un estilo artístico refinado y sofisticado. Los faraones se dedicaron a mejorar la infraestructura del país, construyendo templos, fortificaciones y canales de riego para impulsar la agricultura y el comercio. Asimismo, se fomentaron las expediciones comerciales hacia tierras extranjeras, lo que contribuyó al enriquecimiento del reino y al intercambio cultural con otras civilizaciones del Medio Oriente. Y así, durante alrededor de 400 años. Pero como no todo podía ser color de rosa, después
Después de este periodo de renacimiento, Egipto nuevamente comenzó a experimentar un declive, entrando en lo que se conoce como el segundo período intermedio, hacia el 1650, cuando el país fue invadido y gobernado por los hicsos, un pueblo de origen semítico probablemente proveniente de Siria. Durante este periodo, los hicsos, quienes se prepararon muy bien para su invasión, introdujeron innovaciones tecnológicas y culturales en Egipto, como el arco compuesto, el uso del caballo y el carro. A pesar de su influencia en la sociedad egipcia, los hicsos fueron despreciados por los nativos, considerándolos gobernantes extranjeros. Esta percepción alimentó la resistencia y las campañas militares de los egipcios para expulsar a los hicsos y restaurar el control nativo sobre el territorio. La dinastía tebana, liderada por el príncipe Ahmosis I de Tebas, finalmente logró expulsar a los hicsos y unificar Egipto bajo el gobierno tebano alrededor del año 1550, culminando un periodo de 100 años del segundo período intermedio y dando paso al nuevo imperio en la historia egipcia. Este período, que abarca desde el 1550 y hasta el 1070 antes de nuestra era, representó el apogeo del poder egipcio y es una de las épocas más conocidas y gloriosas de su historia. Durante este tiempo, Egipto alcanzó su máximo esplendor militar, cultural y económico, con destacados faraones como Tutmosis III, Hatshepsut y Ramsés II. Se llevaron a cabo campañas militares para expandir el imperio y proteger las fronteras, marcando el inicio de la verdadera era imperial. Por esto, hasta aquí es que se puede llamar imperio. Los anteriores eran solo reinados, pues solo hasta esta época se llegó a conquistar otros pueblos. Durante este periodo se erigieron monumentos impresionantes como los templos de Karnak y Luxor. En el nuevo imperio ya podemos encontrar muchas de las historias más conocidas y de los personajes que seguramente habrás escuchado. En el año 1353, Amenhotep IV ascendió al trono como faraón y adoptó el nombre de Akenatón, que significa el espíritu vivo de Atón, en un esfuerzo por demostrar su creencia en un solo dios, Atón. Akenatón fue pionero al decretar la construcción de un estatuario y un templo en honor a su esposa, y no solo para él, también redireccionando fondos que anteriormente se destinaban a los templos hacia obras públicas y parques. Tras el reinado de Akenatón, su hijo Tutankamón se convirtió en faraón a la temprana edad de 9 años, alrededor del año 1336. Al principio llevaba el nombre de Tutankatón por su padre, pero luego lo cambió a Tutankamón. Durante su breve reinado, que abarcó aproximadamente 9 años, Tutankamón restauró los antiguos templos, volviendo al politeísmo y trasladó la capital de vuelta a Tebas. Su reinado llegó a su fin con su muerte, y hoy en día es más conocido por la intacta tumba que se descubrió en el Valle de los Reyes. Sin embargo, el más destacado entre los gobernantes del nuevo imperio fue Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, quien reinó entre 1279 y 1213. Ramsés II realizó los proyectos de construcción más impresionantes de todos los faraones egipcios. Además, durante su reinado en el año 1274 se libró la batalla de Kadesh, un enfrentamiento crucial entre el imperio egipcio liderado por Ramsés II y el imperio hitita dirigido por el rey Muwatalli II. Kadesh, una ciudad estratégica ubicada en la región de Siria, fue el escenario de esta disputa entre ambas potencias. Aunque la batalla no resultó en una victoria clara para Ramsés II, sino más bien en un empate, él hábilmente utilizó la narrativa de este conflicto para exaltar su liderazgo y presentarse como el defensor del pueblo egipcio. Este enfrentamiento también condujo a la firma de un histórico tratado de paz entre Egipto y el imperio hitita en 1258, conocido como el Tratado de Kadesh. El templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II en honor a su esposa Nefertari, incluye representaciones de la batalla de Kadesh, destacando la importancia de este evento en la historia egipcia. Además, en el enclave se encuentra un templo menor que también hace referencia a esta trascendental batalla. El cuarto hijo de Ramsés II, Jaemuaset, es reconocido como el primer egiptólogo, debido a su notable labor de conservación y registro de los antiguos monumentos, templos y los nombres de sus propietarios originales. Ramsés II vivió una vida excepcionalmente larga, alcanzando los 96 años, más del doble de la esperanza de vida media de un egipcio de la antigüedad. Durante su reinado se cree que surgió el relato de Moisés y el Éxodo, un evento de gran importancia en la historia de Egipto y del pueblo judío. Después de esta época dorada del nuevo imperio y hacia el año 1070, comenzó el tercer período intermedio, que se extendió hasta el 664 a.C. Durante este tiempo, Egipto experimentó una vez más, sí, otra vez, una disminución en la autoridad central
occidental y fue gobernado por dinastías locales y extranjeras como los nubios y los libios. La influencia extranjera, especialmente de Siria, aumentó durante este periodo. Egipto atrajo la atención de los pueblos del mar por su gran desarrollo y estos comenzaron a realizar incursiones en la región. Durante este periodo, Egipto se fragmentó y enfrentó invasiones extranjeras como la de los sirios, quienes conquistaron el país en el 666, abandonándolo después y dejándolo en ruinas. Después de esta dura época para los egipcios, se da inicio a lo que se conoce como el período tardío, una época en la que Egipto logró recuperarse y el orden fue restaurado por los faraones saítas. Pero esta calma no duraría mucho tiempo, como siempre, y en el año 525 sería nuevamente atacado, esta vez por los persas, bajo el mando de Cambises II de Persia. Se dice que, aprovechando la reverencia de los egipcios hacia los gatos, los persas pintaron gatos en sus escudos y llevaron gatos a la batalla, conocida como la Batalla de Pelusio. Así, los egipcios se rindieron y quedaron en manos de los persas hasta el año 332, cuando fue conquistado, sin que opusieran resistencia, por Alejandro Magno, rey de Macedonia. Después de la muerte de Alejandro Magno, su general Ptolomeo I Soter fundó la dinastía ptolemaica entre el año 323 y el año 30 a.C., que gobernó Egipto hasta la llegada de los romanos. Bajo el reinado de esta dinastía, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, que se convirtió en un importante centro cultural y político en el Mediterráneo. Cleopatra VII, la última reina de la dinastía ptolemaica, es célebre por su relación con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. En el año 31 a.C., se enfrentó a los romanos en la batalla de Accio junto con Marco Antonio, donde fue vencida. Se cree que Cleopatra murió suicidándose con veneno de aspid. Tras su fallecimiento, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano, a pesar de los intentos de rebelión de Cesarión, hijo de Cleopatra, y así se presenta el declive del gran antiguo Egipto. A pesar de su desaparición, el legado del antiguo Egipto perdura como un faro de sabiduría y maravilla, recordándonos que su grandeza aún vive en cada piedra de sus monumentos y en cada trazo de su arte milenario.